En este video vamos a ver algunos pasos claves para la resolución del problema 10 de la serie de equilibrio químico. Dice que para la reacción de producción de cianuro de hidrógeno gaseoso a partir de acetileno y nitrógeno gaseoso a presión atmosférica de 25 grados centígrados, el valor del logaritmo de la constante Kp es menos 12,54. Y nos pide que calculemos. En primer lugar, cuánto acetileno se consumió si la alimentación es estequiométrica. Luego que calculemos el delta G molar estándar de la reacción. En tercer lugar, nos pregunta si al trabajar a 300 grados centígrados mejora el rendimiento. En el punto D nos pide calcular la conversión a 300 grados centígrados, en primer lugar a presión 1 atmósfera y en segundo lugar a 200 atmósferas. Y en el último punto nos pregunta si el resultado obtenido en el punto D está de acuerdo con el principio de Le Chatelier, indicando en todos los casos las aproximaciones realizadas. Y nos da algunos datos. En primer lugar vemos que nos dan las entalpías molares de estándar de los compuestos que participan de la reacción. Nos dan los coeficientes de fugacidad del acetileno y el nitrógeno puro a 300 grados centígrados y 200 atmósferas. Y además nos dice que para calcular el coeficiente de fugacidad del cianuro de hidrógeno podemos usar la ecuación modificada de Berthelot, que está acá abajo, y para eso necesitamos los datos de la temperatura crítica y la presión crítica que están dentro de la tabla. En el campus virtual van a encontrar la resolución completa paso a paso de este problema, que es un problema importante porque es integrador de casi todos los temas que vimos en esta serie. Acá lo que vamos a hacer es ir dando pautas para la resolución y analizando los resultados. Entonces, en primer lugar, nos pregunta cuánto acetileno se consumió si la alimentación es estequiométrica. Vamos a asumir, como no lo dice, que la alimentación es solamente de reactivos. Entonces, inicialmente agregamos N0 moles de cada uno de los reactivos y obviamente nada de producto. Luego del equilibrio, ustedes ya saben plantear, trabajamos con el avance de reacción. Se consumieron una cantidad de moles de acetileno y de nitrógeno, formándose una cantidad de moles de producto. Fíjense que los moles totales al inicio y en el equilibrio son iguales y esto se da justamente porque el delta Nu de la reacción es igual a 0, es decir que no hay variación de moles calculados como la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de todas las especies que participan en la reacción. Nosotros ya sabemos cómo calcular la constante de equilibrio en función de variables que sean fáciles de determinar y en particular vimos cómo podemos calcular la Kx y la Kp, el Jφ y cómo se relacionan estos con la constante termodinámica de equilibrio. En este caso tenemos la constante Kx expresada en función de las fracciones molares. Tenemos el término de P sobre P estándar elevado a la delta Nu, que en este caso, como delta Nu es igual a 0, lo que nos va a anular ese término, entonces Kx siempre va a ser igual a Kp en este problema. Y por otro lado tenemos el término Jφ, que es la productoria de los coeficientes de fugacidad elevados a sus coeficientes estequiométricos. Como nosotros en este problema tenemos datos de los coeficientes de fugacidad de los puros, vamos a asumir que la mezcla se comporta idealmente, entonces es válida la regla de Lewis y Randall. Entonces, como el delta Nu de la reacción vale 0, nosotros podemos decir que en todas las condiciones operativas, es decir, a todas condiciones de presión y temperatura, va a valer esta expresión que vemos en la pantalla. Es decir, el término de P sobre P daga elevado a la delta Nu vale 1 siempre. Ahora, si partimos de los datos, vemos que en primer lugar nos dice que a presión atmosférica y 25 grados centígrados, el logaritmo de la constante Kp vale menos 12,54. Nosotros no tenemos datos
para calcular los coeficientes los coeficientes de fugacidad de los gases a esa presión y temperatura. Como la presión es baja, vamos a asumir que habrá un comportamiento de gas ideal y entonces suponemos que el J-phi en esas condiciones vale 1 y decimos que entonces que de la expresión de arriba, de esta, el J-phi se anula, entonces vamos a encontrar que la constante termodinámica a 25 grados centígrados vale lo mismo numéricamente que la Kp en esas condiciones, una atmósfera de 25 grados centígrados. Entonces, para cualquier presión, sabemos que la constante termodinámica a esa temperatura va a valer E a la menos 12,54. Por otro lado, nosotros sabemos que en esas condiciones también podemos calcular Kx. Nosotros ya habíamos dicho que como el delta no era igual a 0, Kx iba a ser siempre igual a Kp. Podemos plantear el Kx entonces a esa presión y temperatura diciendo que es igual también al valor de E a la menos 12,54. Si volvemos al planteo inicial que habíamos hecho a partir de los moles, podemos escribir esta constante Kx en función del avance de reacción y de los moles iniciales de reactivo que habíamos puesto. Igualando entonces esa expresión al valor de Kx que habíamos encontrado en esas condiciones, nos queda una ecuación con dos incógnitas, N0 y avance de reacción. Para resolver esta ecuación tenemos dos opciones. Una es tomar una base de cálculo, por ejemplo, decir que los moles iniciales de cada uno de los reactivos valen 1. Y por otro lado, podríamos trabajar directamente con la variable grado de avance, que recuerdan que es el avance de reacción sobre los moles iniciales, por ejemplo, de alguno de los reactivos. De cualquiera de las dos maneras, vamos a llegar a la misma ecuación cuadrática, trabajando un poco con la expresión de forma matemática, como para que quede todo en una misma línea, que será más fácil de resolver, sobre todo si intento ponerlo en la calculadora y resolverlo con el sol. Y vamos a llegar exactamente a la misma ecuación de las dos formas, o planteando como variable avance o como variable grado de avance. Una vez que resolvemos esto, obtenemos, obviamente como es una cuadrática, dos resultados, uno positivo y uno negativo. Fíjense que como habíamos planteado antes, nosotros dijimos que inicialmente no teníamos producto, entonces en el equilibrio, si yo uso el segundo valor que es negativo, estos moles me quedan negativos y eso es una resolución absurda, entonces este valor lo podemos descartar. Entonces el resultado que obtenemos es que el avance de reacción es igual a 9,45 por 10 a la menos 4 moles. Eso es la cantidad de moles de acetileno que se consumieron o la cantidad de moles de nitrógeno que se consumieron por cada mol alimentado del mismo. Es decir, tomando como base de cálculo N0 igual a 1. Trabajando con grado de avance llegamos exactamente al mismo resultado, lo que pasa que ahora este grado de avance recuerden que es adimensional. Y en este caso nos podemos independizar de la cantidad de moles alimentados. Directamente sabemos que esto es referido a la alimentación, es una normalización. Una forma adicional de calcular este punto sería resolverlo a partir de las presiones parciales en el equilibrio. Nosotros tenemos el valor de Kp, lo podemos plantear en función de las presiones parciales de cada uno de los componentes de la reacción y además sabemos que la suma de las presiones parciales siempre es la presión total del sistema y además nosotros dijimos que partimos de una alimentación de reactivos estequiométrica, entonces en todo momento, si yo puse la misma cantidad de moles de acetileno y de nitrógeno, se me van a ir consumiendo estequiométricamente uno a uno
y entonces en todo momento esas dos presiones parciales van a ser iguales, así que me queda un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas que puedo resolver muy fácilmente encontrando las presiones parciales en el equilibrio. A partir de las presiones en el equilibrio, conociendo las presiones iniciales que yo puse en mi sistema, puedo sacar cuántos moles de acetileno se consumieron. Pasemos al punto B entonces. Nos pide calcular el delta G molar estándar de la reacción e indicar si el resultado obtenido es coherente con lo hallado en el punto A. En realidad nosotros vamos a partir de algunas suposiciones que ya hicimos en el punto A para calcular a partir de la constante termodinámica el delta G. Acá solamente vamos a reemplazar, pero para poder calcular el delta G yo conozco un solo valor de la constante termodinámica que es a 25 grados centígrados y entonces el delta G que yo voy a calcular es a 25 grados centígrados. Fíjense que la temperatura que yo reemplazo son 298 Kelvin, el valor del logaritmo de K y el delta G estándar que yo estoy calculando es a esa temperatura. Entonces, a 25 grados centígrados, el valor de delta G molar estándar de reacción es 31.000 joules sobre mol, que es muy grande. Nosotros sabemos que valores muy grandes de delta G estándar implican que el valor de la constante de equilibrio va a ser muy pequeño y esto hace que el equilibrio, o implica que el equilibrio va a estar muy desplazado hacia el extremo de los reactivos, es decir, que en el equilibrio va a existir una mayor cantidad de reactivos que de productos, mucho mayor cantidad de reactivos que de productos. Esto lo podemos confirmar si calculamos las fracciones molares a partir de las condiciones con las que trabajamos en el punto A. Y vemos que la fracción molar de acetileno y de nitrógeno son, como se consumió muy poco, son muy similares a las iniciales, tienden a 0,5, mientras que la fracción molar del cianuro de hidrógeno va a ser muy chiquita porque justamente se produjo muy poco. En el apunte teórico, en la sección Discusión cualitativa sobre equilibrio químico, van a encontrar este análisis en profundidad y en particular valores de referencia para saber cuándo un delta G es lo suficientemente grande o lo suficientemente chico como para que el equilibrio se encuentre desplazado hacia un sistema en el que la mayoría de las sustancias presentes son reactivos o la mayoría de las sustancias presentes o de la cantidad presente es producto. En particular, para un delta G estándar superior a 2 RT, como es el caso que nosotros tenemos acá, lo que vamos a encontrar siempre es que el equilibrio se encuentra desplazado de manera que la cantidad de reactivos es mucho mayor que la cantidad de productos. Pasemos a la pregunta C. Dice, con el reactor operando a 300 grados, ¿mejorará el rendimiento? ¿Por qué? Para estudiar cómo varía el equilibrio o la constante de equilibrio en función del un cambio de temperatura, tenemos que usar la ecuación de Van Hoff. La ecuación de Van Hoff, ustedes ya saben cómo trabajarla, nos dice en particular cómo varía K con T a partir del delta H molar estándar. Y para poder estudiar esa relación, nosotros tenemos que saber cómo varía el delta H molar estándar de reacción con la temperatura. En este problema nosotros tenemos datos para calcularlo a 25 grados centígrados, pero no tenemos datos para calcularlo a 300 grados, y si bien este rango de temperaturas es bastante grande, no lo podemos considerar pequeño, no tenemos datos, entonces vamos a suponerlo constante. Calculando el valor del delta H, vemos que a partir de los datos de la tabla es igual a 8,4 kilocalorías por mol, que es un valor positivo. Entonces, este término va a ser positivo porque RT cuadrado siempre es positivo y entonces necesariamente esta derivada también va a ser positiva. ¿Qué implica esto? Que si yo aumento la temperatura,
por ejemplo, para llevarlo a 300 grados centígrados, necesariamente el logaritmo de kT aumenta. Para que esa constante termodinámica aumenta, lo que tiene que ocurrir es que el numerador aumente y el denominador disminuya. Es decir, que tengo que aumentar la cantidad de producto y disminuir la cantidad de reactivos. Esto implica que para esta reacción, si yo trabajo a una temperatura superior, en este caso subiendo hasta 300 grados centígrados, el equilibrio a esta temperatura se encuentra desplazado respecto del equilibrio a una temperatura menor hacia productos, es decir, la conversión va a ser mayor, voy a encontrar una mayor cantidad de productos que a temperaturas bajas. Fíjense que hasta acá no necesitamos calcular la constante a esta nueva temperatura, solamente con conocer el signo de delta H o cómo varía ese delta H con la temperatura, yo puedo predecir cómo va a variar la constante y entonces cómo va a variar la conversión o el rendimiento de la reacción. Ahora, en el punto D me pide calcular la conversión a 300 grados centígrados, primero a una atmósfera y después a 200 atmósferas. Entonces ahora sí yo voy a tener que usar la ecuación de Van Hoff para calcular la constante a esta nueva temperatura. Integrando la ecuación entre 298 y 573 Kelvin, acuérdense que siempre con temperaturas absolutas, ustedes ya saben cómo trabajar, así que esta parte la pasamos rápida. Yo acá consideré, como dijimos antes, que el delta H molar es constante. Podemos calcular la constante de equilibrio a esta nueva temperatura, que va a ser válida para todas las presiones que yo considere. ¿Sí? Acuérdense que la constante kT siempre solo depende de la temperatura y no de la presión o de la composición del sistema. Entonces, analicemos el primer punto. A una atmósfera, nosotros podemos suponer gas ideal. Entonces podemos suponer que el JFi vale 1, como hicimos en el punto A. En este caso se me va a cumplir entonces que la Kx y la Kp, que acuérdense que como el delta nu era igual a 0, eran iguales. En estas condiciones, una atmósfera a 300 grados centígrados van a valer lo mismo que la Kt a esa temperatura. Asumimos, como hicimos en el punto A, una alimentación estequiométrica de reactivos, entonces como el sistema que planteamos no cambia, la forma de la Kx no va a variar, solo va a variar su valor. Entonces fíjense que la ecuación que planteamos es prácticamente la misma, cambia el segundo miembro. Resolviendo esta ecuación encontramos un grado de avance de 0,028, que fíjense que está de acuerdo a lo que pudimos prever en el punto anterior, es decir, que la conversión iba a aumentar. ¿Sí? Fíjense que se consumen una mayor cantidad de moles de acetileno y entonces se forman una mayor cantidad de moles de cianuro de hidrógeno que en el punto A, que estábamos trabajando a 25 grados centígrados. Ahora, para calcular a 200 atmósferas ya no podemos suponer que los gases se comportan idealmente. Entonces, si bien la Kt vale lo mismo porque la temperatura no cambió, sigue valiendo 300 grados centígrados, voy a tener que calcular ahora sí el JFi a esa presión y a esa temperatura. Para eso necesito conocer los coeficientes de actividad. Dijimos que de los componentes puros porque suponíamos que la mezcla sí se comporta idealmente, es decir, es una mezcla ideal de gases reales y vale la regla de Lewis y Randall que dice que los gases tienen coeficiente de fugacidad y en la mezcla igual a su coeficiente de fugacidad puro, a la misma presión y temperatura. Para el acetileno y el nitrógeno ya me los dan de dato, están en la tabla en estas condiciones, pero para el cianuro de hidrógeno dice que tengo que usar la ecuación modificada de Berthelot, que es la que me da la que pusimos ahí en la diapositiva. Para eso necesito tener datos de temperatura crítica y presión crítica que también están en la tabla.Nosotros ya sabemos calcular usando ecuaciones de estado el coeficiente de fugacidad. Sabemos que tenemos que integrar entre 0 y P
el factor de compresibilidad Z menos 1 sobre P en función de la presión. Si nosotros trabajamos con la ecuación de Berthelot, por ejemplo, dividiendo todos los términos sobre RT, encontramos una expresión para el factor de compresibilidad Z, y entonces restándole 1 y dividiendo por P, encuentro ya el término que debería reemplazar en la integral. Repito, acá estamos haciéndolo rápido para poder hacer el análisis, pero si quieren ver el paso a paso, está en la resolución detallada en el campus virtual. Entonces, lo que me queda acá es el término que voy a poner dentro de la integral, que fíjense que no depende de la presión. Es decir, si yo reemplazo T por 573 Kelvin, temperatura crítica y presión crítica por los datos de la tabla, directamente me queda una constante, que cuando integro me queda la constante por la presión, que vale 200 atmósferas, y entonces me permiten calcular el coeficiente de fugacidad del cianuro de hidrógeno en esas condiciones, que fíjense que es muy distinto de 1. Ahora sí, conociendo todos los factores, todos los coeficientes de fugacidad, puedo calcular el Jφ, y entonces reemplazando en esta ecuación, conociendo Kt y conociendo Jφ, puedo calcular Kx. Si asumimos que la alimentación es estequiométrica de reactivos como hicimos en el punto A, la expresión de Kx no varía en función del avance, solo varía su valor. Entonces me queda una expresión similar a las que ya habíamos estado trabajando, reemplazando, solucionando esta ecuación, encuentro que el grado de avance es igual a 0,047, superior a los. Finalmente, el problema pregunta si el resultado anterior, es decir, el resultado del punto D, está de acuerdo con el principio de Le Chatelier. Si todavía no vieron el análisis teórico, les recomiendo que primero lo vean. Por ejemplo, del apunte de equilibrio químico lo pueden encontrar en la sección 11. Para un sistema a temperatura constante, el principio de Le Chatelier plantea que el avance de reacción varía con la presión de la forma que muestra la ecuación, donde G segunda es la derivada segunda de la energía libre de Gibbs en función del avance de reacción, que en el punto de equilibrio sabemos que es positivo. Para el sistema que estamos considerando, nosotros sabemos que delta nu vale 0, por lo que si asumimos gases ideales, podemos suponer que el delta V de reacción es nulo, es decir, al no haber cambio de moles a medida que la reacción ocurre, podemos suponer que el volumen tampoco va a cambiar. Si este delta V es igual a 0, podemos decir que este término vale 0 y también la derivada. Ahora, si la derivada es nula, implica que si yo cambio la presión, el avance no debería cambiar. Esto no se cumple en el punto D. Nosotros vimos que trabajando a la misma temperatura, cambiando la presión del sistema, encontrábamos dos conversiones distintas. La primera razón por la que esto no se cumple es que nosotros dijimos que a 200 atmósferas no podemos asumir comportamiento ideal de los gases. Entonces, en realidad, que los moles no cambien no me implica que el volumen no cambie, porque voy a tener distintas fuerzas intermoleculares que van a actuar en función también de la composición que tenga el sistema, además de la presión. Por otro lado, no se cumple el fundamento del principio de Le Chatelier, que dice que los cambios que ocurran en el sistema, para considerarlos dentro de este análisis, tienen que ser diferenciales y muy lentos. Entonces, a partir de estos cambios diferenciales, Le Chatelier supone que el sistema siempre se mantiene en equilibrio y que va pasando lentamente de un equilibrio al otro. En este caso, nosotros planteamos un cambio discreto de 1 atmósfera a 200 atmósferas y en ningún momento dijimos que ese cambio tenía que ser diferencial,
por lo que al no cumplirse el fundamento del principio de Le Chatelier, no podemos esperar que el principio de Le Chatelier se cumpla.